En ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. La bisagra. Al finalizar la semana, un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes, noches. 23 minutos en la República Argentina, 20 grados 2 décimas la temperatura, asomándose la primavera que comienza justamente mañana. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa La Bisagra de este día 20 de septiembre. A ver, voy a poner un eje que refiere a un día que se celebra hoy. Hoy se celebra el Día del Jubilado. ¿Y por qué? Bueno, y justamente mire, qué fecha, 120 años. Hoy se cumplen 120 años que se sancionó la primera ley provisional en Argentina. 120, ¿cómo? ¿No fue Perón? ¿No fue Irigoyen? No. Fue Julio Argentino Roca en 1904. Hoy se cumplen 120 años, por eso hoy se celebra el Día del Jubilado en Argentina. ¿Y por qué vamos a hacer eje en los jubilados? ¿Sabe por qué? Porque justamente el tema de la reforma jubilatoria sancionada adrede por las dos cámaras legislativas, exprofeso sabían que iba a ser vetada para infringirle un costo político al gobierno y que el gobierno insistiese, cosa que hizo definitivamente, y en medio de todo esto quedaron los jubilados, que siguen en número de 30, 40, 50, mientras el grueso de las manifestaciones sigue siendo algunos militantes de toda la izquierda que obviamente aprovechan el momento para hacer su propio caldo de cultivo. Se acordaron de los jubilados ahora. No lo vimos, ni al MST, ni a todos los TTT, ATT, TUTT, todo. No los vimos hace 14 años, cuando en octubre de 2010 la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó el 82% móvil. No los vimos a ninguno, ni a Moyano, ni a ninguno de los legisladores de las izquierdas que hoy están hablando de este tema. Sigo haciendo eje en este tema, porque vamos a ampliar después justamente quiero hablar también, ya que estamos hablando de jubilados, estamos hablando de Jorge Mario Bergoglio y de sus informantes, pagos, rentados, por supuesto, ¿no es cierto? Obviamente que es censurable y merece una investigación a fondo si realmente se cometió un exceso en lo que sucedió durante el debate del veto presidencial en las afueras y supuestamente una niña de 10 años, llevada por la madre a una manifestación, fue alcanzada con gas pimienta por parte de las fuerzas policiales. Pero me pregunto, estos informantes, Grabois se pronuncia, ¿no? ¿Grabois? ¿No se pronuncia Grabois? Bueno, Grabois. Le informó a Jorge Mario Bergoglio qué pasaba durante 4 años con un presidente que le pegaba a la mujer embarazada.
De eso no le informó, ¿no es cierto? No le informó Grabois al Jorge Mario Bergoglio que hubo un juicio oral contra la expresidenta que ha resultado culpable, que usaba, por ejemplo, el avión presidencial con gastos ingentes en miles de dólares para llevar los diarios al Calafate, y la pobreza seguía creciendo. Yo creo que, la verdad, que ahora vamos, lo quería decir así Jorge Mario Bergoglio, porque bueno, eso es lo que lo implica como argentino. Pero el Papa se tiene que ocupar de cosas más importantes. Se tendría que ocupar, por ejemplo, que tiene en este mundo, más allá de algunos conflictos muy puntuales, de dictadores que permanecen incluso en América Latina, encarcelando gente, tiene dos grandes guerras en este momento, un tema que vamos a tratar hoy justamente, Ucrania y Medio Oriente. Y hasta ahora no sabemos si ha realizado alguna gestión de buena voluntad o si no, y si la ha realizado, realmente ha fracasado, porque las guerras siguen por delante. Por eso creo que a lo mejor el Papa está buscando algunos nuevos argumentos para no venir a la Argentina. Contrariamente a lo que hicieron, por ejemplo, Ratzinger, yendo a su Alemania, o por ejemplo, como lo hizo Juan Pablo II, uno de los mejores, si no el mejor papa de toda la historia, visitando su Polonia natal, iniciando así un punto de quiebre que, entre otras cosas, contribuyó a no dudar, no solamente a la liberación de un pueblo como el polaco, de un régimen totalitario, sino también a la caída del muro. Son referencias históricas nada más. Quizás en este momento, el Papa que está apareciendo en este momento en algunas pantallas, no se siente con capacidad para lidiar con los problemas que como jefe de Estado del Vaticano tendría que hacerlo en estos dos grandes conflictos. 10 minutos. Nos acompañan. Presenta Comienzo espacio publicitario. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podestá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Fin espacio publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Política. Muy bien, 11 minutos en la República Argentina, 20 grados 3 décimas la temperatura. Está en línea, tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda. Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas noches, gracias por llamar. No, por favor. Bueno, supongo que estabas en línea escuchando algunos de los títulos o comentarios que yo hacía, a lo que hay que sumar, por supuesto, otro error no forzado, el asado de Olivos. Carlos, en base a lo que yo ya comenté y este elemento que sumo, te escucho de esta semana que termina con un papa que definitivamente, o Jorge Mario Bergoglio, que se ha puesto del lado de la oposición en Argentina. Sí, también me parece que el otro dato de terminación de semana es
reaparición de Kirchner en La Plata, ¿no? Ajá. Indudablemente... De Máximo, que es Kirchner. Exactamente. Sí, digámoslo así, recontando Sí, a está muy bien. su padre. Sí. Yo creo que ese es otro tema porque también está marcando lo que está pasando hoy en el PJ, fundamentalmente en el PJ bonaerense, y un llamado claro de atención a Axel Kicillof, que indudablemente su tarea principal es liderar el post-kirchnerismo. Me parece que ahí también hay que seguirlo con mucha atención. Pero bueno, volviendo un poco a lo que venías planteando, yo te diría, y vamos a tomar el año 1983 hacia adelante, en estos 40 años, para no retrotraernos a como al día del jubilado de hoy de 120 años, con la presidencia de Julio Argentino Roca, que hoy también fue nombrado por su santidad Francisco, ¿no? Digo, a mí me parece que de alguna manera toda la dirigencia política argentina actuó siempre con mucha hipocresía con el tema jubilados. Ajá. Porque siempre fue variable de ajustes de todos los gobiernos cuando tuvieron que hacer planes de ajustes. Ajá. Esto creo que es una línea de acción muy clara, sin políticas, nunca hubo políticas claras, de mediano y largo plazo, donde cundió la improvisación. También hay que dejar sentado que hoy el tema previsional en el mundo es un tema muy conflictivo, porque ha aumentado muchísimo la calidad de vida y la las longevidad. cajas... La longevidad. Exactamente. Bueno, pero lo que pasa es que hay algunos, ¿lo puedo decir en latín moderno? Hay algunos presidentes que tienen cojones, como Macron, que aumentó la edad jubilatoria y se bancó unos flores de despelotes en todo París y en toda Francia. Lo que digo es, había claramente una política, que uno puede estar de acuerdo o no, o partidos políticos, pero había objetivos y fines determinados. Mirá, yo he dicho que en la Argentina existen dos políticas de Estado, una Malvinas y la otra joder a los jubilados. Bueno, creo que, pero porque nunca hubo una política de Estado con respecto a los jubilados. También es verdad que hay que reconocerlo, o sea, se han jubilado, le han dado posibilidad de jubilarse a millones de compatriotas argentinos que no hicieron los aportes correspondientes o hicieron muy pocos aportes, y indudablemente la caja previsional hoy está al rojo. Esto me parece que es un error que hemos marcado. Vos sabés que nosotros tenemos un bloque histórico hace 30 años con Eugenio Semino, con Adrián Trócoli, que hablamos del tema. Acá lo que pasa es que había que sincerar la cosa. A esa gente que no hizo aportes por H o por B, porque no lo hicieron, porque la informalidad, por desidia propia, ¿viste? o por que eran los problemas de los empleadores que no los querían regularizar, eso tenía que haber sincerado. Esto, por una parte, hacemos una caja para esa gente, y lo otro, otra caja para la gente que aportó. Coincido plenamente, pero lamentablemente esto no pasa, digamos, en general. Cuando sos opositor, cuando les toca ser opositores, la defensa de los jubilados es la bandera. Esos mismos políticos, cuando son oficialistas, cambian automáticamente su discurso. Sí. Esto creo que fue te vuelvo a repetir, lo que vino pasando en los últimos 40 años. Que lo vamos a calificar. Vos hoy escuchás, lo vamos a calificar como tiene que calificar. Es una estafa, porque si a los que aportaron 40 o 50 años, si movía le hubiesen dicho, che, dentro de 50 años te vamos a afanar te vamos a afanar parte de lo que aportaste y no te lo vamos a devolver. Bueno, uno podría haber tomado previsiones y haber hecho otra cosa, ¿no? ¿Vos sabés? Pero totalmente, Mario, pero esto es el problema central que está viviendo la política argentina, la falta de confianza. El presidente el 1 de marzo habló de
planteó que necesitaba tiempo, o sea, paciencia y confianza. La paciencia creo que se la están dando, a pesar que empiezan a haber algunas luces amarillas claras. Creo que hoy fundamentalmente en el conurbano bonaerense empezaron a haber algunas dificultades con respecto a los tiempos, a las expectativas y a la imagen presidencial. Sí. Pero digo, con respecto a eso, digo... Pero en el conurbano bonaerense también Kicillof tiene un muerto por día. No, estamos de acuerdo. Yo lo que te estoy diciendo hoy es la lectura clara de lo que está pasando hoy con la imagen y lo que se viene hablando hace mucho tiempo. Una luz amarilla, digamos. Exactamente, es cuál es el tiempo de tolerancia social. Yo te diría que el tema jubilados fue un primer llamado de atención. Y el otro tema que hay que seguirlo con mucho detenimiento, Mario, es si llega a vetar Gerardo, el proyecto de financiamiento a las universidades. Claro, ahí va a ser, porque ahí la movilización, si se repite la del 23, va a ser complicado para el gobierno. Con un dato, Mario, con un dato. Hoy ningún partido político, ningún movimiento social, ningún movimiento sindical están en condiciones de liderar una oposición seria y que muchos sectores de la sociedad se puedan sentir identificados. Hoy los movimientos son lo que estamos viendo fundamentalmente en el sistema aeronáutico, donde son paros, digamos... Bueno, ahí hubo una foto que se fueron mostrando, o una composición de todos los gremios que se refieren al transporte, que podrían ponerse de acuerdo también para hacer un movimiento de fuerza. No, pero digo, ¿por qué te marqué? ¿Hay en el fondo de todo esto alguna intención? ¿Es conspiranoide analizarlo o hay alguna intención destituyente? No, yo lo que creo es que lo que están buscando son sectores que afecten claramente a los sectores medios. O sea, lo que digamos, muchos sectores están buscando la rebelión de los sectores medios, es decir, que la clase media salga a la calle. A eso me estoy refiriéndome. Por eso te estoy hablando. Tipo Corralito 2001. Exactamente, pero un genio. Digo, el tema financiamiento universitario es un tema en el cual cruza todos los niveles socioeconómicos, pero hay un denominador común. Es fundamentalmente sectores de clase media identificados siempre con una universidad gratuita y pública, y una universidad que hoy es dentro de las instituciones de la Argentina que mejor valorada está por la sociedad argentina. Y vamos a hablar también, clarito, y también colonizada en estos 20 años, ideológicamente. No, pero, a ver, yo no digo que no, pero lo que te quiero decir es que es una causa donde los sectores medios de la sociedad argentina se aglutinan. No es casual, cuando fue la marcha anterior, que en todo el país se movilizaron casi 1,5 millones de personas. Un tema que el gobierno no lo tomó totalmente de sorpresa y que en ese mes de abril, digamos, le rompió el invicto al gobierno porque venía manejando la agenda pública y ese día fue totalmente desbordada. Entonces, este es un tema, Mario, yo no sé qué, la información que manejo es que hay algunos sectores del propio gobierno que están evaluando y planteándole al presidente de rever bien y pensar bien el veto. Este no es que fue el veto como se dio con el tema de actualización a los jubilados. Digo, son temas que de alguna manera empiezan a caldear un nivel de humor, de cambio de humor social que puede perjudicar al gobierno de Javier Milei. Digo, esto me parece que hay que empezar a mirarlo con muchísimo detenimiento,
porque hace un mes y medio, en un reportaje que le hacen a Pablo Moyano, le preguntan a Pablo Moyano el hecho de por qué la CGT no hace un paro. Y en su estilo, Moyano reconoce que hoy por hoy les está costando mucho porque indudablemente muchísimos sectores sociales no están, digamos, no le creen y no le tienen confianza al sindicalismo. El sindicalismo está muy mal evaluado. Entonces, él en lo que plantea que verdaderamente el cambio de humor social que se puede dar ante una política de ajuste, decía él, es si la clase media sale a la calle. Correcto. Entonces, lo que están esperando fundamentalmente es que esos sectores medios puedan, digamos, como bien decías vos como ejemplo, si vale un símil, es lo que fue el 2001. Un corralito, sí, exactamente. Entonces, porque digo, además hay un tema histórico en Argentina, el tema histórico en Argentina y en el mundo. Las revoluciones o los grandes movimientos políticos que producen grandes cambios no lo hace los sectores más bajos, generalmente los hacen las burguesías o los aspirantes a burgueses, ¿no? Sí, por eso digo, es un tema, el tema del financiamiento universitario, y si va a haber veto o no, yo te diría, yo creo que hay, desde el punto de vista político es un tema muy clave. Y el segundo tema, que me parece que también hay que empezar a mirarlo con detenimiento, Mario, es lo que pasó hoy en La Plata con la aparición del señor Kirchner, que es Máximo Kirchner, que indudablemente el hecho de que aparezca el apellido Kirchner es que está hablando de la debilidad política de Máximo, que digamos en un cambio de estrategia comunicacional, pero creo que eso tiene mucho que ver con que tanto la Cámpora como Máximo son parte del pasado y les está costando mucho plantear futuro. Se empieza a profundizar fuertemente ya una interna cada vez más marcada, con la figura que podría ser un post-kirchnerismo, un liderazgo. Lo que está en juego acá es el liderazgo hoy del post-kirchnerismo. ¿Te referís a Kicillof, que nos hizo endeudarnos en $16.000 millones por la fallida estatización de YPF? Exactamente. Pero digo, lo que está en juego, Mario, es un tema que yo te diría, con todo lo que significa la provincia de Buenos Aires y específicamente el conurbano bonaerense, siempre recuerdo, el conurbano bonaerense es entre el 25 y el 26% del padrón electoral nacional. O sea, más de un cuarto del padrón electoral nacional vive en el conurbano bonaerense. Entonces, desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo, el conurbano genera, digamos, la agenda política nacional. Bueno, o sea, el grado de conurbanización política que se dio a partir del año 2005, cuando Cristina Kirchner le gana la interna a Chiche Duhalde, cuando le gana a Chiche Duhalde, senadora nacional. A partir de ahí se generó un grado de conurbanización, donde Néstor Kirchner primero y Cristina Kirchner después, toda su construcción política partió de ahí. Yo no quiero hacer tu exégeta, pero te interpreto a vos, y el primer punto que bien señalaste es que en este momento el presidente Milei debería escuchar un poquito más a su ala política, como por ejemplo a Guillermo Franco, ¿no es cierto? Pero no tengo ninguna duda, yo creo que son momentos donde me parece que tiene que haber mucho más Guillermo Franco, mucho más Federico Sturzenegger que Santiago Caputo, eso no tengo ninguna duda. Bueno. Carlos, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ha sido muy pero muy amable, como de costumbre. Bueno, Mario, buen fin de semana, abrazo grande. Un gran abrazo, ahí estaba el analista político Carlos Germano. Nos vamos a lo que ya habíamos anticipado en la apertura del programa, dale nomás. Usted está escuchando La Bisagra.
Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año De Producciones Radiales Independientes. Internacionales. Muy bien, 27 minutos en la República Argentina, 20 grados 12, la temperatura está en línea. Tiene la deferencia de atendernos el analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador, el doctor Mauro La Bombarda. Doctor La Bombarda, Mario Nasinovich saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, en principio, gracias por atendernos y la paciencia. No, siempre es un gusto. Pero la verdad que los acontecimientos se desarrollan, como creo que yo le mandé un mensaje, no solamente semana a semana, sino día tras día y hora tras hora, ¿no saben? Sí, señor. En estos dos grandes frentes, el ucraniano, donde llamativamente, no sé, debemos concluir que es más vulnerable Rusia de lo que pensábamos, por lo menos con armas convencionales. Y lo otro que es una decisión evidentemente de Israel de abrir otro frente. Ayer se hablaba de alguna negociación por el tema de Franja de Gaza, pero directamente abrió otro frente con esta guerra, no sé si llamarla cibernética o de inteligencia que ha abierto con Hezbollah en Líbano, ¿no? Sí, con respecto a este último tema, que creo que es el que más ha llamado la atención en estas últimas 48 horas, yo creo que hay que considerar algunos aspectos, empezando desde lo más general. En primer lugar, Israel ha dado un salto tecnológico en los enfrentamientos bélicos como no se veía desde hace mucho tiempo. Es decir, a partir de, sea la colocación o no de explosivos, que todavía no está determinado, ¿no? Empecemos aclarando que Israel todavía no se hizo cargo del atentado, pero es decir, todavía no se sabe cuál fue la técnica. Es decir, o Israel alcanzó un dominio tecnológico que permite operar sobre los aparatos estos de comunicación, los pagers, los walkie-talkie, pero todo esto, o también fue una operación increíble de poder ponerle explosivo a cada uno de ellos y saber cómo entregarlos y todo. Sea como sea, se está abriendo el campo a una novedad en el tema tecnológico, que es que se transforman en armas los elementos de nuestra vida cotidiana. Que apuntan directamente, no en general, con lo que se llama otros blancos, con efectos colaterales, sino directamente a los dirigentes, porque esos aparatos de comunicación los llevan los líderes. Sí, pero también hubo algunos niños obviamente eso fue lo que se llama efectos colaterales, ¿no es cierto? Mire, vamos a ser claros, decir, esto no nos engañemos, por más que lo esté haciendo un Estado, es un acto terrorista. Esto es un acto terrorista, no es la primera vez que Israel lo hace, ¿no? Hay que ver también la historia de Israel, cuántas veces lo hace, acude a este tipo de métodos. Y el método ha logrado el objetivo, le ha generado terror a sus enemigos, a Hezbollah. Entonces, primero, el salto tecnológico que significa. Segundo, la reivindicación de los servicios de inteligencia israelíes, que venían del Mossad, de la humillación del 7 de octubre, ¿no? Porque un ataque de esa magnitud, que seguramente llevó meses o años de preparación, le ha pasado desapercibido delante de sus narices al servicio de inteligencia, ¿no? Entonces, acá, justo casi un año después, se han reivindicado y han mostrado su eficiencia, que la verdad que estaba en duda, porque podríamos decir que fue una suerte de Pearl Harbor como fue Pearl Harbor para Estados Unidos, ¿no? Y bueno, que los obligó entonces a entrar en la guerra y a actuar. Pero había sido una humillación grande y todavía no se juzgaron las responsabilidades, porque como Israel sigue en guerra después de un año, todavía no se juzgaron las responsabilidades y se van a juzgar y van a rodar cabezas dentro de Israel por lo del 7 de octubre. Y tercero, que creo que también es la fase más operativa, han dejado sin comunicación a Hezbollah, que es el ejército irregular que domina el sur del Líbano y que tiene en vilo a Israel desde el 7 de octubre con los constantes bombardeos sobre el norte de Israel y que ha obligado a que cientos de miles de israelíes tengan que evacuarse y abandonar sus ciudades y sus casas. Es decir, Israel está con un serio problema en el norte de Israel. Entonces, al dejarlos sin comunicaciones, quizás es el preludio de un ataque israelí.
Ajá. Israel ya anunció que no se va a conformar con Más Gaza masivo. y que va por Hezbollah. Hoy Hezbollah está incomunicado. ¿Puede un ejército entablar un combate sin tener comunicación? Parecería imposible. Aún las guerras más antiguas de la humanidad siempre ha habido un sistema de comunicación. ¿Podrán reemplazarlo a toda velocidad con un sistema, aunque sea antiguo, de mensajeros, no sé, de telegráficos, no sé? A ver, hoy usted están, corríjame, en esto la gran clave será a ver qué va a hacer quien está atrás de todo esto, que es Irán, ¿no es cierto? A ver cómo va a reaccionar Irán. Por ahora reaccionó incluso incentivando a los hutíes a seguir tirando misiles en el Mar Rojo, en el Estrecho de Hormuz. Ya sabemos cuál es, Irán sigue siendo... Pero eso le causa más daño a China y a Europa que a Israel o a Estados Unidos. Claro. Es decir, mucha más víctima de los hutíes es Egipto. Sí, por Egipto, que deja de ganar por el peaje del ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Del Estrecho de Hormuz? No, de Suez. De Suez, claro, más arriba. Más arriba. Y después pierden Europa y China. O sea, los hutíes, ubiquémoslo de ahí, ¿a quién están perjudicando? Sí, claro. Yo no creo que Irán quiera entrar en una guerra. Ya lo ha demostrado que no quiere, porque cuando hace varios meses Israel hizo un atentado en la embajada iraní en Damasco, la respuesta fue casi una coreografía, ¿no? Que mandó esos drones con un anuncio de 7 horas antes. Es decir, Irán demostró que no quiere atacar seriamente. Ahora, quizás esto haber dejado incomunicado a Hezbollah puede ser el preludio de una nueva invasión. Digo nueva porque la primera invasión fue en el 82, después hubo otra creo que en el 2006, y ahora sería una nueva invasión del Líbano. Con una diferencia que es un Estados Unidos que le ha dado rienda libre a Israel, de palabra le dice de todo, pero le da rienda libre y lo deja actuar. Usted ya lo dijo en estos micrófonos y hay que reiterarlo, que les sigue extrañando qué es lo que está pasando con Rusia, que no responde simétricamente a ya ataques que entran por parte de Ucrania en su propio territorio, ¿no? Ya no es en territorio ucraniano. Yo sigo sorprendido y entonces digo, no lo entiendo. Pero también una de las posibilidades es la que usted dijo a la presentación. Es decir, quizás Rusia ha perdido toda posibilidad de tener una defensa eficiente desde el punto de vista convencional y descansa solo en sus armas atómicas. Está bien que no las va a usar, ¿no? Porque desde el 45 que nadie usa una arma atómica. Pero quizás Rusia era más el miedo que generaba que cuando se lo ve en realidad. No nos olvidemos que la historia de Rusia... Esperemos que no haya algún loquito que se tropiece y se caiga arriba del botón rojo, ¿no? Y bueno, está bien. Si se ven amenazados, sí. Tampoco el ejército ucraniano está tomando Rusia, pero sí le ha hecho una incursión bastante importante y todavía están ahí. Esa es la verdad. Han pasado y más hizo explotar esta semana que pasó un arsenal bastante importante. Un arsenal. No, por supuesto. Y le han tirado infraestructura, puentes, otras cosas. Es decir, tampoco son inofensivos. Sí. No está en peligro que caiga Moscú, pero, digamos, parece que Rusia no tiene tanta fuerza o hay algo más que lo desconocemos, ¿no? Bueno, y para cerrar, digamos, como agenda... Comencemos a ver qué está pasando ya en algunos estados de Estados Unidos, que ya se comenzó a votar. Claro, ellos algunos estados tienen ese sistema. Ese voto anticipado, así que... Yo ya le dije, creo que Trump pobre está perdido. Está perdido. Eso es lo que yo creo. Creo que él se está enfrentando al poder de la organización norteamericana, de la industria norteamericana, y saque más votos o menos votos, no va a ser la primera vez que haya denuncia de fraude en Estados Unidos. Mauro, gracias por estos minutos. Que pase... Al contrario, un gran abrazo. Buen fin de semana y yo sé igualmente, que Mario. Usted y yo no descansamos porque seguimos leyendo y viendo lo que está pasando en el mundo. Así que le mando un gran abrazo. Gracias por habernos asistido una vez más. Al contrario, gracias a usted, Mario. Hasta luego. Ahí estaba el doctor Mauro Bravo Barda, analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador. Pausa, y 37. Somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue.
Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Economía. Muy bien, 58 minutos en la República Argentina, 18 grados 7 décimas la temperatura. Esta línea tiene la deferencia de atendernos el doctor Víctor Becker, que es ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos y titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Víctor, Mario Nacinovi, saluda. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar, Mario. Bueno, le doy 2 o 3 titulitos y usted me cuenta. El Banco Central comenzó a comprar esta semana fuerte, de vuelta, hoy en particular, más de $200 millones. Por otra parte, la Reserva Federal bajó la tasa de interés. Por otro lado, en esta misma jornada, en estas horas, el ministro de Economía insistió en que el dólar va a seguir cayendo, que vamos a un peso fuerte, con lo digo yo, entonces, un cambio fundamental. Pasamos de que el peso era un excremento, ahora un peso fuerte. Entonces, la gran pregunta es, ¿se están alineando de otra forma los planetas, Víctor? Bueno, todo indica que sí. O sea, por un lado tenemos esta decisión de la Reserva Federal que evidentemente para los países emergentes es una buena noticia y por lo tanto también para el caso de Argentina. Por otro lado, el ministro Caputo lo que hace es ratificar el plan del superpeso, esto es tratar de revaluar el peso contra el dólar de manera tal de que bajen los dólares financieros con intervención del Banco Central, con la idea de que en un plazo más o menos corto los dólares financieros se alineen con el dólar oficial y de esa manera se unifique el mercado de cambios. Y detrás de todo esto está operando evidentemente el blanqueo. Yo desde un primer momento dije que iba a tener resultados mayores que los esperados. Esto está generando una fuerte oferta de dólares en el mercado y obviamente esto facilita precisamente que caigan los dólares financieros y que la brecha cambiaria se vaya reduciendo. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente de corto plazo, bueno, los objetivos, por lo menos en el plano cambiario y financiero del gobierno, se están cumpliendo. Obviamente no ocurre lo mismo con otros indicadores, como la tasa de desempleo que subió más de 1 punto interanual, no ocurre lo mismo con la inflación que todavía no logra perforar el piso del 4%. Ahora, le quiero hacer una consulta a usted en su carácter, además de exdirector del Instituto del INDEC, porque he escuchado a algunos colegas suyos economistas, por ejemplo el economista del Fideo Contuco, diciendo, ¿es o no predictor el índice mayorista del siguiente mes del minorista?
Sí, efectivamente, digamos, es un error muy común pensar que hay alguna relación entre el índice minorista y el mayorista. De hecho, por lo menos en la forma en que están diseñados en la Argentina, uno tiene muy poco que ver con el otro. Le explico, el índice mayorista fundamentalmente incluye productos transables, o sea, importables y exportables. Por lo tanto, el índice es casi un espejo de del tipo de cambio y particularmente en nuestro caso el tipo de cambio oficial. Si usted congela el tipo de cambio oficial, el precio mayorista queda congelado. Eso efectivamente así, por ejemplo, ocurrió durante la época de la convertibilidad. En ese momento se abrió mucho, en varios meses, la brecha entre el minorista y el mayorista. ¿Por qué? Porque el mayorista se guiaba por el 1 a 1 y entonces estaba casi congelado. Los minoristas, en cambio, tienen un porcentaje mayoritario de servicios. Los servicios, en su mayoría, son no transables y por lo tanto tienen poco que ver con el tipo de cambio. O sea, aunque el tipo de cambio esté fijo o baje, el peluquero de la esquina no va a dejar de aumentar el precio del corte de pelo porque él tiene que pagar básicamente la luz, el alquiler, el agua y todo eso que son tarifas sigue subiendo. Por lo tanto, efectivamente vamos a asistir a un divorcio entre el precio minorista y el mayorista, por lo que decía anteriormente, es decir, contrariamente a la idea de que el mayorista anticipa al minorista, lo que ocurre es que son dos canastas totalmente distintas. Una tiene que ver con los bienes transables y la otra con los bienes no transables. ¿Sabe? Lo he charlado con usted y con otros colegas suyos infinidad de veces. Sigue siendo un debate no saldado por lo que usted me está diciendo, por lo del peluquero, el hecho de que si es exclusivamente la inflación un fenómeno monetario o tiene también otros condimentos como pueden ser las expectativas y además el contexto externo, como en este caso, que fue un cisne blanco, no negro, la baja de la tasa de la Fed. Bueno, efectivamente la inflación es un fenómeno multicausal. Hay múltiples causas que actúan sobre la inflación. Los que creen que es un fenómeno exclusivamente monetario ya hoy en día se están dando cuenta que hay otros factores. O sea, controlar la oferta monetaria no implica que la inflación baje por debajo del 4%, por ejemplo. Puede ser que ahora, en este mes, de la mano de la baja en el impuesto país, tengamos un registro por debajo del 4%, pero digamos, nosotros hoy en día, y esto creo que ya lo charlamos, estamos teniendo una inflación que no es monetaria. La fuente principal de la inflación es, digamos, los cambios de precios relativos. La inflación actual se explica en su mayor parte por los aumentos de tarifas. Claro. Y esos aumentos de tarifas el sinceramiento de la economía, lo que yo había dicho en su momento, usted recordará, hace meses y meses, durante incluso la campaña, el efecto Marmicoc, el efecto de la olla a presión, el que abriera la tapa de la olla a presión, en algún momento le iba a salpicar todo esto, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, esto, digamos, en la teoría económica es lo que se llama inflación no monetaria o inflación estructural, o sea, aquella que se produce cuando cambian los precios relativos de la economía. Por lo tanto, si usted solamente controla el aspecto monetario, bueno, va a tener la sorpresa de que los no monetarios se hacen presentes y siguen empujando la inflación. Además están, como bien señala usted, las expectativas, ese es un factor que no hay que descuidar, y dentro de eso está el tema de lo que se llama la inflación inercial, el solo hecho de que muchos agentes económicos fijan precios en base a la inflación pasada. Por lo tanto, la inflación es un fenómeno bastante más complicado que lo que creen los que dicen que es solamente un fenómeno monetario. El factor monetario sí es importante, pero es uno solo de los factores que explican la inflación, por lo menos en el caso de la Argentina. Les cuento que usted escuchó al presidente en la presentación que hizo en el Congreso, ¿no es cierto?,
¿A qué le hizo acordar esta frase? Achicar el Estado es agrandar el país y la nación. Bueno, sí, es una frase que se usó mucho entre 1976 y 1983, efectivamente. Ajá. Creo que, digamos, no trae buenos recuerdos a los Sí, argentinos. no fue evidentemente una alusión a lo mejor feliz, ¿no es cierto? Y en cuanto al tema de fondo, el presupuesto, usted ya lo ha repasado, ha visto no solamente los enunciados del presidente, sino también el planillaje, las predicciones. ¿Es posible? ¿Es un dibujo como tantos otros presupuestos que son generalmente que mandan los ejecutivos al Congreso y después hacen lo que les da la gana, y además con un gran interrogante, si se aprueba o no se aprueba? Hay incluso trascendidos que se dejan deslizar desde el mismo Ejecutivo diciendo ojalá que no lo aprueben y nosotros nos seguimos moviendo como queremos con 2 partes. Bueno, esto último sería una buena explicación de por qué se presentó un presupuesto con tantas desprolijidades. O sea, digamos, mis colegas se la han pasado despellejando este presupuesto y mostrando todas las partes que son incoherentes. Desde el hecho de que se anuncie que hay que reducir el gasto provincial en 60.000 millones de dólares, lo cual significa que el gasto provincial pase a ser cero, porque ese es efectivamente el total de lo que gastan las provincias. Luego el ministro Caputo salió a explicar que no eran 60, que eran 20. Bueno, del mismo modo, digamos, ahí se proyecta un incremento al doble de los ingresos por retenciones, pero por otro lado las exportaciones no se duplican. Entonces las entidades del campo lo primero que entendieron fue que había en puerta un aumento de retenciones, cosa que aparentemente algunos creen que es así, porque va a ir de la mano de la unificación cambiaria, pero digamos hay muchas incógnitas respecto a cómo se armó este presupuesto. Daría la impresión que trabajaron equipos distintos, que no conectados entre sí, y fundamentalmente gente con poca experiencia profesional en el tema presupuestario. Por lo tanto, digamos, mi política ha sido decir, bueno, esperemos que Hacienda mande una segunda versión emprolijada, y ahí, digamos, vamos a ver de qué se trata, más allá, digamos, de las cosas más generales, que eso sí es tan claro: el déficit cero, o sea, ir a un presupuesto en el cual los ingresos excedan a los gastos y eso genera un excedente, y con ese excedente se puedan pagar los intereses de la deuda. Correcto. De modo que el resultado financiero sea cero. Eso efectivamente es una intención del gobierno que, digamos, como principio general está enunciado. Después habrá que ver cómo se ejecuta. De todas maneras, ahí yo tengo un pie de página. Usted puede tener un excedente en el resultado primario, o sea, puede tener superávit primario, pero ese excedente, para poder ser aplicado al pago de intereses, necesita contar con los dólares para el pago de intereses, porque el grueso de la deuda argentina es deuda en dólares. Entonces, no solamente es necesario tener un superávit fiscal, que efectivamente es necesario, sino además simultáneamente hay que tener un superávit de sector externo, o sea, los famosos superávit gemelos. Son las dos cosas las que hay que tener en cuenta. Me parece que el gobierno le presta mucha atención a la parte fiscal, pero no se preocupa en la misma manera por el resultado del sector externo, y entonces usted puede tener un resultado fiscal en pesos positivo y no tener los dólares, y eso sí le puede generar problemas. De todas maneras, y ya volviendo al punto inicial, creo que efectivamente los planetas se han alineado para que probablemente, por lo menos en lo inmediato, el resultado del sector externo sea positivo, especialmente por el efecto de el blanqueo. Pero vuelvo a insistir en esto: el blanqueo es un efecto de única vez, no es que vamos a tener un blanqueo todos los años. Entonces puede resolver el problema del 2025, pero no el del 2026, así que empecemos a pensar en qué vamos a hacer a partir del 2026.
Bueno, y esto concateno esto que usted está diciendo con algo que nos decía recién Carlos Germano desde el punto de vista político. Atención que la oposición, que está obviamente agazapada, por una parte, está especulando con algo que puede estar comenzando a gestarse, que es el descontento en la clase media porque la recuperación no llega. O sea, en estas condiciones, ahora, ¿cómo se sale ahora del libreto? Para tratar de, a lo mejor, incentivar un poco el consumo, que haya una reactivación. El tema es cómo se sale del libreto, ¿no? Bueno, aparentemente, digamos, la caída más grande se dio en la actividad en el primer semestre, daría la impresión que estaríamos tocando piso y a partir de aquí, bueno, probablemente pueda haber alguna recuperación. Los guarismos obviamente son mejores en el sector agropecuario porque no tenemos la sequía que tuvimos el año pasado y esperemos no tenerla este año. Puede haber ya cierta recuperación en los sectores de bienes durables de la mano del crédito, o sea, está reapareciendo el crédito y esto puede favorecer tanto a la actividad de la construcción como a la fabricación de productos de consumo durable. O sea, creo que puede haber cierta recuperación en los meses próximos y ello, bueno, probablemente asegure, posiblemente en un crecimiento del 5%, como plantea el presupuesto, pero un crecimiento entre el 2,5% y el 3% para el 2025, yo firmaría. Víctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado, ha sido muy amable como de costumbre, ¿eh? No, por favor, gracias por llamarme. Un abrazo y buen fin de semana. Ahí está el doctor Víctor Becker, economista, titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Son las 20:54, nos acompañaron. ¿Auspició? Comienzo espacio publicitario. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresá a escobar360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Fin espacio publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Bueno, muy bien, simplemente mencionar que lo que había anticipado hace exactamente una semana el defensor de la tercera edad en estos micrófonos se ha definitivamente presentado ante la justicia, que es un pedido de inconstitucionalidad del veto sobre esta ley que ya hemos comentado a más no poder. En eso coincidimos incluso con Eugenio Semino, con el doctor Trócoli, de esta ley provisional, que era una ley totalmente asimétrica, que preveía, como dijimos en su momento, casi una limosna. Se criticó mucho, ¿no? Oh, mire usted, una botella de vino de la que tomaron en por más que lo pagó cada uno en Olivos, era lo equivalente. Eso lo dijo al aumento de jubilados, lo dijo Lustó, que además que se ocupe de a ver qué le pasa en el frente interno, porque no solamente
está la oposición kirchnerista entre ahora Máximo, que es Kirchner, con Kicillof, con la madre que no sé qué va a hacer, cómo va a arbitrar en ese entre sus dos delfines, y por otra parte la Unión Cívica Radical, que tiene estas divisiones. La verdad que es insólito. Yo por lo menos, he tenido la oportunidad en las últimas 5 décadas, justamente en 1973, arranqué como cronista parlamentario. Fue mi primer trabajo fue en las secciones internacionales del cronista comercial, y inmediatamente pasé a la sección política haciendo parlamentario. Nunca vi una división, sí, el peronismo siempre, la patria peronista, la patria socialista, los montoneros con los sindicatos, pero el radicalismo más o menos, bueno, sí, la línea nacional de Balbín, Renovación y Cambio de Alfonsín, pero como en este momento, que se haga expresión en el recinto con votos diferentes, la verdad que Lustó, a esta altura del partido podemos decir que Lustó está pintado como presidente de la Unión Cívica Radical. Y me remito, no voy a repetir, se me acabó el tiempo, a lo dicho en la apertura respecto de Jorge Mario Bergoglio versus el Papa Francisco. 2 figuras en una misma persona. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, nos encontramos nuevamente, como siempre, todos los viernes, ahora a las 20 aquí en Ecomedios M1220. Que pasen buen fin de semana, auguaremos que mañana Colapinto haga una buena clasificación, esperemos que Colin Chapman, como ya pasó con Reutemann, con Williams, no lo saboteen a un conductor argentino, y también, por otra parte, que también los Pumas hagan muy buen papel. En cuanto a Boca River, bueno, es el clásico de los clásicos, pero veremos qué hacen también los Pumas, esperemos que hagan un muy buen papel con Sudáfrica. Una breve agenda deportiva para despedirnos. Que pasen muy buena semana.